Bueno, aquí estamos en la resolución de uno de los ejercicios por parte de Andrei, que son de la práctica de preparación de disoluciones. Esto del porcentaje que siempre viene asociado a estos reactivos es una duda muy común, ¿ok? Ustedes saben a qué se refiere ese porcentaje, saben que eso tiene un nombre. No sé si en el laboratorio ya vieron cómo se llaman esos porcentajes que nosotros damos de esos patrones primarios. No, porcentaje pureza se llama. Y como ustedes ven, eso que está ahí, eso es un porcentaje masa-masa, ¿verdad? ¿Y ustedes se acuerdan qué significaban esos porcentajes masa-masa? Que vimos la semana, no, el martes, que vimos el martes anterior. Sería que tenemos cierta cantidad de soluto en una masa de disolución. Exactamente, exactamente. Tenemos una masa de soluto entre una masa de disolución. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, que ese oxalato de sodio viene al 99.99%, lo que quiere decir es que hay 99,99 gramos de oxalato de sodio por cada 100 gramos totales, de mezcla total, ¿ok? Eso de mezcla total, nosotros le llamamos de diferentes formas. Podemos llamarle gramos totales, podemos, en ese ejemplo que le ponen gramos de sal. Y sepan que cuando ustedes van a medir una masa de patrón primario o de cualquier otra sustancia que tiene una pureza relacionada o una concentración relacionada, nosotros lo que medimos siempre es masa de disolución, porque no hay manera de que yo, entre los granitos que yo veo ahí, diga, este es de oxalato de sodio, este no es de oxalato de sodio, todo esto es oxalato de sodio, esto no. Sino que usted mete la cuchara y la probabilidad de que sea oxalato de sodio es de 99,99%. Eso es lo que significa ese porcentaje. Entonces, por eso es que nosotros cuando medimos una masa, siempre lo que medimos es masa de disolución. ¿Okay? No podemos medir masa de solo soluto así directamente, a menos que el reactivo venga 100% puro. Entonces, eso es importante para que lo tengan claro, porque normalmente la pregunta es, profe, ¿cuándo multiplico yo por 0. Lo que sea de pureza o cuándo divido? Porque vean que en este caso lo que se hace es dividir entre el porcentaje. No sé si alguien aquí vio la lógica de cuál es detrás de esto, de dividir la pureza para obtener la masa. No sé si alguien vio o entendió por qué se hace de esta forma en ese caso. Pista. Sería, Dígame. bueno, sería como para tomar en cuenta esa pequeña impureza. No sé, no sé, tal vez la pista ayuda. No, de hecho por ahí anda. Como les dije anteriormente, noten que cuando ustedes van a ir a medir a la balanza, ustedes lo que miden es masas de disolución, ¿verdad? O sea, masa total. Ahora, noten que el cálculo estequiométrico que viene en la parte superior, una vez que uno hace todo el cálculo de obtiene la masa de oxalato, esta masa de 1,340 gramos de oxalato de sodio, esto es oxalato puro. Pero ya ustedes vieron que esa disolución que ustedes tienen no es al 100%, o sea, es una disolución, no es el reactivo puro. Noten entonces que haciendo un análisis, análisis dimensional, si es otra forma de verlo, necesito que estos gramos de oxalato se cancelen con gramos de oxalato para yo ir a medir a la balanza masa total de disolución, ¿ok? O sea, por cada 100 gramos de disolución. Por esa razón es que el 99,99 se pone abajo para que estos gramos de oxalato, que son la masa de soluto, se cancelen con estos gramos de oxalato y me quede arriba masa de disolución, que es lo que yo voy a medir en la balanza finalmente. No sé si ahora sí le queda claro, Andrei y el resto. ¿Me lo puedo volver a repetir? Ok. Que otra vez así como... Ok. Cuando ustedes van a ir a medir algo en la balanza, ustedes lo que miden es disolución siempre, ¿verdad? Si algo viene al 76%, al 83%, al 99,99%, ustedes miden siempre disolución. Entonces, si ustedes recuerdan el porcentaje masa-masa, recuerdan que es masa de soluto en el numerador, masa de disolución en el denominador, ¿ok?
Nosotros lo que siempre medimos es masa de disolución. Entonces, cuando toca ir a medir a la balanza, lo que nosotros ocupamos despejar es esa masa de disolución, porque no podemos separar así a puro ojo, decir, esto es impureza, esto es el reactivo, esto es impureza, entonces solo voy a agarrar de este poquito, como discriminando en el mismo sólido cuál es el reactivo y cuál es la impureza, ¿verdad? Eso es como imposible, y es un polvo blanco que se ve parejo, uno no puede distinguirlo a pura vista, sino que uno lo que hace es tomar en cuenta cuál es la probabilidad de que de la cucharada que yo voy a sacar o del espatulazo que yo voy a sacar, cuál es la probabilidad de que eso tenga el compuesto de interés. Y esa probabilidad está determinada por la pureza. ¿Okay? En este caso, por cada 1,340 gramos de sal, un 99,9% de esa masa va a ser oxalato de sodio. ¿Okay? El otro 0,01% es impureza. No sé qué es, pero no es oxalato de sodio. Entonces yo necesito compensar ese 0,01% de diferencia que hay en la masa. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Bueno, en este caso me toca considerar que si esta es la masa de oxalato, necesito yo que se me cancele esta masa de oxalato para obtener masas de disolución. Entonces vean que esto es como un análisis dimensional. Masa de oxalato se cancela con masa de oxalato y a mí al final lo que me queda es la masa de sal, o sea, de disolución total, que yo necesito medir en la balanza para poder obtener lo que necesito de oxalato. Más o menos. Sí, profe, entonces, digamos, en este caso está al revés, digamos, la masa de oxalato de sodio está al revés para que se logren cancelar. Exacto. Y ok. Sí, es que no entendía el orden, porque de hecho en los videos salía un ejemplo más o menos así, pero lo hacían con un ejemplo de 1 gramo en vez de 100, pero no entendía por qué ahora el soluto estaba debajo en vez de estar arriba. Entonces, pero ya ahora sí. ¿Okay? Tengan siempre en cuenta eso siempre. Cuando ustedes van a ir a medir y les dicen calcule la masa de patrón primario que usted necesita medir para obtener tal disolución y el porcentaje no es 100%, usted lo que mide en la balanza es masa de disolución. O sea, lo que tiene que despejar es masa de gramos totales o de disolución, que es como nosotros normalmente lo llamamos. ¿Okay? Otro ejemplo. Supongan que ustedes necesitan medir 2 gramos de, no sé, talato ácido de potasio. Igual, no importa, es patrón primario. Y les dice el fabricante que la pureza es del 97%, 97,00. ¿Okay? Si usted necesita tener en el Erlenmeyer propiamente 2 gramos, 2,0000 gramos de talato ácido de potasio, pero su reactivo viene al 97%, ¿cuánto necesita ir a medir usted del reactivo en la balanza? Voy a quitar el ejercicio para pasar a mi pizarra, entre comillas, aquí a mi blog de notas. ¿Okay? Ustedes necesitan medir 2,000 gramos de oxalato de, talato ácido de potasio. Y ese reactivo está al 97% en masa. Entonces, ¿qué masa de reactivo se debe medir? Los 2,0000 gramos, ¿es una masa mayor o es una masa menor? Habría que medir un poco más que eso, ¿no? Porque hay un 3% que no es talato, ¿cierto? ¿Okay? ¿Cómo haríamos eso con un análisis dimensional? ¿Se acuerdan que este 97% significa 97 gramos, bueno, 00,
de ftalato ácido de potasio por cada 100 gramos totales o gramos de disolución. ¿Ok? Entonces aquí, en este caso, esto tiene que ir abajo. ¿Ok? Efectivamente, lo que hay que medir en la balanza es un poquito más de 2 gramos, entonces. Dice que es 2,062 gramos de reactivo o de disolución. ¿Sí? ¿Les aclara la duda? Sí, profe. Entonces siempre se tiene que buscar medir la masa de la disolución. Exacto. Ok. Uh-huh. O cuando les dicen, igual, se midió una masa de tantos gramos de tal reactivo al tanto por ciento. En ese caso, lo que les están dando es la masa de disolución y para efectos de estequiometría o lo que sea que usted quiera calcular, de la concentración o lo que sea, hay que usar esa pureza para quitar gramos de disolución y dejar solo gramos de reactivo, ¿verdad? Eso depende de en qué sentido esté haciendo yo los cálculos. Jimena, ahí vi que levantó la mano. Sí, perdón, digamos, entonces en esos casos era solamente hacer un despegue. Básicamente. Ok, muchas gracias. Uh-huh. ¿Más preguntas? Profe, yo igual tenía otras dudas de otros ejercicios, pero... Ok, de esos mismos, de ahí de los que están en la... Sí, y bueno, Oh. y uno de los que usted había puesto en la presentación. Ok, démosle entonces a los que tiene ahí usted, vuelva a compartirnos pantalla, ¿de acuerdo? Profe, por ejemplo, en este de aquí, Uh-huh. sí entendí, bueno, la parte de cálculo sí la entendí. Uh-huh. A lo que no logré llegar y entender fue esto de la preparación de la disolución madre. Uh-huh. Ok. ¿Ustedes se acuerdan qué condiciones tiene uno a la hora de usar una balanza analítica? ¿Hay alguna limitación en cuanto a la masa que se puede usar? ¿O no puedo medir la masa que yo quiera? Sí hay un número mínimo de masa que se debe superar, digamos. ¿Alguien se acuerda cuánto es esa masa mínima que se puede medir en una balanza analítica? 0,02. 0,2 y todo el resto de ceros gramos. ¿Okay? Técnicamente usted puede en realidad medir, o sea, si es por medir, usted puede medir hasta lo menos que le dé la balanza. Ahora, como ustedes recordarán, el trabajo analítico está supeditado a la incertidumbre, a la fiabilidad de los datos. Entonces, hay esa masa mínima que nosotros establecemos como 0,200 gramos, que si ustedes observan es esta que aparece aquí. Esa masa nosotros la establecemos como mínima porque es la que me permite un error máximo o una variación máxima de 0,05% en la masa. O sea, la proporción de lo que es la tolerancia y la masa me da un 0,05%, que es lo suficiente como para que no sea un factor importante a la hora de determinar la incertidumbre y que no afecte la calidad de los datos, por lo menos de forma significativa. Entonces, si ustedes hacen el cálculo o si entendieron este cálculo para determinar qué masa de carbonato de sodio necesitan ustedes para preparar la disolución, ¿me puede poner un toquecito el enunciado para quienes no hayan visto el ejercicio entiendan de qué se trata el asunto? Gracias. Dice, describa la preparación de 1 litro de una disolución patrón de sodio, solo ion sodio, ¿verdad? Que tenga una concentración de 6,00 miligramos por litro, o sea, está en partes por millón, es una concentración muy pequeñita, a partir de carbonato de sodio tipo patrón primario con pureza del 99,9%, ¿ok? Entonces, bueno, ya ustedes vieron que de acuerdo con la cantidad de cifras, esto es una disolución de concentración exacta,
Esto es un patrón primario, por lo tanto, ya yo sé cuál es la concentración que va a tener mi disolución con solo medirla, cuando yo uso una balanza analítica. Entonces, haciendo el cálculo, aquí ustedes ven concentración, volumen, masa molar, pureza y la estequiometría. Esto me da la masa que yo necesitaría medir en balanza analítica para preparar esta disolución de 6,00 miligramos por litro. El problema es, vean cuánto es esta masa. ¿Qué problema tiene esta masa? Es muy pequeña. Es mucho más pequeña que el mínimo que se supone que yo puedo medir en la balanza. Entonces, como no puedo medir esta masa en la balanza sin tener una incertidumbre asociada muy grande, por esa razón es que yo necesito preparar primero una disolución con la masa mínima que yo sé que puedo medir. ¿Okay? Por esa razón es que aquí se prepara esta disolución madre. ¿Qué es una disolución madre? Es una disolución de la cual yo tomo porciones de ella para preparar otras disoluciones. O sea, es para generar otras disoluciones. Por eso es que se llama disolución madre, porque genera otras disoluciones a partir de ella. ¿Okay? Entonces, como yo sé que lo mínimo que yo puedo medir en la balanza analítica es 0.200 sin tener un efecto significativo sobre la incertidumbre que vaya a aportarme, por eso es que yo necesito medir esa masa. ¿Okay? Eso lo diluyo en un balón, perdón, lo disuelvo en una masa, en un volumen de agua, luego lo diluyo a un balón aforado de 100 mililitros y calculo cuál es esa concentración que yo tengo. Vean cuánto es esa concentración, 867 miligramos por litro. Es muchísimo mayor a la que yo necesito, ¿verdad? Que es de 6 miligramos por litro. Ahora, ¿por qué tuve que hacer esto? Y por la limitante de que esta masa yo no podía medirla en la balanza directamente, sino que tengo que preparar una primero de mayor concentración, luego diluir para poder ajustar a la concentración que yo quiero llegar. ¿Les queda más o menos claro la idea de por qué se hace eso? Yo diría que sí, profe. Es nada más como para evitar esos errores, ¿verdad? Que sea por la balanza y todo. Exacto. Y eso sucede siempre que ustedes estén en esta situación, ¿ok? Siempre que ustedes vean que la masa que tienen que ir a medir para preparar la disolución de forma directa, o sea, a partir del patrón primario, disolver, aforar y listo. En ese caso, tenemos que hacer una disolución intermedia, ¿verdad? Habría que preparar una disolución madre, diluir y de esa tomar un volumen para preparar la que me interesa. Siempre vamos a hacer eso, ¿ok? Ahora, para efectos de cálculos, ¿cómo se supone que a mí se me va a ocurrir eso? Bueno, no tiene que ocurrírsele completamente todo. De ahí es donde es tan importante que ustedes entiendan por qué es que estamos haciendo esto de preparar la disolución madre. ¿Okay? Ya sabemos que la masa mínima que yo puedo medir en la balanza es 0.200. Entonces vean que por ese lado ya ustedes saben cuánto es la masa mínima que pueden usar. Lo que ahí se puede cambiar, perdón, es el volumen. Porque ustedes pueden que se pregunten, bueno, pero ¿por qué 100 mililitros? ¿Por qué no diluyeron en 200? O en medio litro. ¿Okay? Puede bajar un toquecito más en el ejercicio, por favor. Eso, muchas gracias. Ahí entra otro factor a jugar, que es, noten que una vez que ustedes tienen una disolución en un recipiente, supongan que la disolución está aquí, es de una concentración conocida y yo quiero preparar otra de disolución de concentración, perdón, exactamente conocida a partir de esta. ¿Qué material volumétrico necesito? ¿Probetas, pipetas, balones, beakers? Se necesitan ya de más precisión, digamos. Exacto. Entonces, una pipeta y el balón para Y un balón. terminar de diluir. Muy bien, exactamente. Ahora, cuando yo escojo el material, yo necesito que esta proporción igual de la tolerancia que tiene mi material volumétrico y el volumen que tiene,
siga siendo pequeñita. ¿Cómo se estima eso? ¿Se acuerdan ustedes que en las tablas que les dieron en el laboratorio venían repetibilidad y tolerancia? Entonces, uno lo que hace es que toma la tolerancia y divide, entre el volumen que usted quiere medir con el aparato. Por ejemplo, si se trata de un balón de 100 mililitros, si mal no recuerdo, creo que la tolerancia era 0.1 mililitros. Entonces, 0.1 dividido entre 100 me da 1 por 10 a la menos 3. ¿Okay? O sea, es como una parte de 1000. No recuerdo cuánto es la de una pipeta aforada de 10 mililitros. Creo que era 0.03, si mal no recuerdo. 0.03 entre 10 es 3 por 10 a la menos 3. Noten que esa proporción se mantiene en el orden de por 10 a la menos 3, o sea, es una cantidad pequeñita. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, una disolución que me queda muy concentrada, o sea que el volumen, la concentración de la disolución madre me queda muy alta? Por ejemplo, supongamos que es 4000 miligramos por litro y yo necesito diluir a 6 miligramos por litro. Entonces, si ustedes hacen el cálculo de dilución, que sería el famoso C por V, es igual a C por V, puede que les dé que el volumen que necesitan tomar es demasiado pequeño. Entonces, si ustedes tienen que tomar un volumencito muy chiquitito para preparar una disolución, el problema es que ese factor de la incertidumbre asociada a ese volumen tan pequeñito se les hace muy grande. Entonces, al final me queda una disolución de concentración exacta, pero con una incertidumbre enorme. Entonces, ahí es donde uno lo que hace es empezar a jugar. ¿Qué pasa si uso un balón de 100? ¿Qué volumen de pipeta necesito para calcular la concentración final? Entonces, con base en la proporción de estas cuestiones que les acabo de comentar, esa proporción entre la tolerancia y el volumen, es donde uno dice, mira, entonces la combinación de un balón de 100 con una pipeta de 10 mililitros, por ejemplo, me genera aquí un buen volumen para yo tener una incertidumbre aceptable. No me queda ni un volumen muy chiquitito, ni una alícuota demasiado grande por preparar. ¿Okay? Entonces, ahí es más o menos como uno tantea esos volúmenes. Muy enredado, demasiado volado. No sé si más o menos entendieron la lógica de atrás. Profe, pero en ese caso, uno tiene como que por medio de prueba y error ir viendo cuál sirve mejor o nada más por cálculos de tolerancia y todo eso. Ok, para responderle a Jimena, la ventaja, Jimena, es que vieras que la cantidad de cristalería que uno tiene acceso normalmente en el laboratorio tampoco es tan variada. Por ejemplo, usted ya conforme va conociendo lo que hay en el laboratorio, sabe que hay balones de 50, de 100, de 200 o de 250 o de medio litro. Entonces, note que ya ahí en cuanto al volumen del balón ya tiene 5 opciones. De la pipeta, bueno, puede usar pipeta aforada de 10, de 20, de 25, de 5. Entonces también hay una serie de combinaciones que ya son mucho más limitadas, ¿verdad? No es como que usted tiene una cantidad continua de balones como para probar millones de combinaciones, sino que ya más o menos con la cristalería que usted conoce del laboratorio, se puede generar una idea de cuál sería la más apropiada. ¿Okay? Listo, gracias. Ok. Yari, ahora sí. Entonces el procedimiento en sí es para eliminar la incertidumbre. Es para que el error, ajá, exactamente, para que la contribución que me pueda generar el factor de la masa sobre la incertidumbre de la concentración final no sea tan grande. Ok, entonces sí, entonces mejor se prepara una disolución con mayor concentración y después se diluye a la concentración que uno se quiere. Y de ella se toma el volumen que uno necesita. Exactamente, eso es. Profe, y digamos, entonces, por ejemplo, bueno, aquí para la concentración a nivel de cálculo, entiendo que estos gramos provienen del mínimo necesario de la balanza, bueno, la pureza, y la relación de los moles de la masa molar de cada uno, tanto del ion sodio y del compuesto completo.
Pero lo que no me queda claro es este volumen, digamos, ¿cómo sé yo que es ese el volumen que yo necesito usar? Sobre todo este párrafo de aquí que, digamos, usted, por ejemplo, me lo pone a escribirlo en el examen y no voy a saber cómo hacerlo. Ok. ¿Ya fueron al laboratorio? Todavía no han ido. Sí, bueno, en mi caso sí. Sí. En mi Ok. caso no, profe. Falta otra parte del grupo. Ok, falta. Ah, sí, es que es una semana par y el otro el grupo impar, sí, cierto. Vean, cuando a ustedes les toque hacer el trasvase cuantitativo, es que sí, yo entiendo, o sea, es muy difícil cuando uno trata de imaginarse las cosas y nunca las ha hecho, pero el día que ustedes vayan al laboratorio y les toque hacer un trasvase cuantitativo, ese párrafo va a tener todo el sentido del mundo. ¿Okay? Entonces, ahorita si no lo entiendo del todo, no se preocupen tanto por eso. Cuando vayan al laboratorio, estoy completamente segura que lo van a terminar de entender. Ahora, con respecto a su pregunta de por qué ese volumen de 100 mililitros. Bueno, hagamos un cálculo rápido de qué pasa si en lugar de usar un balón de 100 mililitros, usemos un balón de 200, ¿verdad? Porque el límite es el cielo, o sea, ¿qué importa? Yo tengo balones de 200 ahí, ¿por qué no usarlos? ¿Cuál sería la concentración de la disolución madre que yo obtendría si en lugar de un balón de 100 utilizo un balón de 200 mililitros? Así, sin mucha cosa, ¿cuál esperan ustedes que sea la concentración? La mitad. La mitad, exactamente. Si esto es 867 miligramos por litro, la concentración, si uso el doble del volumen con la misma masa, va a ser la mitad de la concentración, o sea, 433.4, con 3 cifras, 433 miligramos por litro, ¿ok? Ahora, esta sería mi disolución intermedia de 433 miligramos por litro. Ahora, ¿qué volumen de esa disolución de 433 miligramos por litro necesito yo agarrar para preparar 1 litro de una disolución de 6 miligramos por litro? Hagamos el cálculo. ¿Cómo se hace el cálculo? Exactamente igual a esta, pero ¿cuál sería la diferencia? Que se utiliza la mitad de la Cambia la concentración. concentración. Ajá, exacto. Aquí iría 433 en lugar de 867. Entonces, ¿eso cuánto me da? Eso me da 13,8568, etcétera. O sea, para efectos prácticos, unos 14 mililitros. ¿Ok? Ahora, noten que necesitaría tomar una alícuota de 14 mililitros a partir de un balón de 200 mililitros. Si ustedes ven en estas tablas de tolerancias que ustedes tenían de los materiales estos que les dan en el laboratorio, ¿verdad? Que viene la lista, repetibilidad y tolerancia. Ustedes se fijan cuál material tiene más tolerancia y cuál tiene, más tolerancia y más repetibilidad. Un balón de 100 o un balón de 200, se van a dar cuenta que el del balón de 100 es menor. Y el de la pipeta de 15 mililitros aforada o de una graduada de 25 tiene mayor tolerancia y repetibilidad que una de 10. ¿Ok? Entonces, noten que si yo uso 200 mililitros, tengo que usar una alícuota de 14 mililitros. Por lo tanto, tengo que usar cristalería con una tolerancia mayor, que al fin y al cabo también es una incertidumbre mayor. ¿Ok? ¿Y cómo creen eso que eso afecta al resultado final? ¿Cómo creen que será la incertidumbre al final? Muy alta, profe. Va a ser mayor, porque se acuerdan que los materiales tienen una incertidumbre también un poco mayor. Ahora, puede que ustedes me digan, profe, pero es que eso era proporcional al volumen del recipiente. Sí, es cierto, es proporcional. Pero siempre existe ese margen que realmente no es una relación lineal, o sea, realmente sí es un poco más la incertidumbre que tiene un balón de 200 a tener un baloncillo de 100. Entonces, por esa razón, se logra una menor incertidumbre
si yo utilizo un balón de 100 con una pipeta de 10 graduada. Es la combinación que me da la incertidumbre más baja, o sea, que me da el factor más bajo para esos elementos del volumen. ¿Me explico? Más o menos. Sí, profe. Ok. Otra razón por la cual también es más favorable utilizar un balón de 100 es por cuestión costo y por cuestión recurso. Noten que si ustedes deciden hacer esto en un balón de 200 mililitros, es más el gasto de agua a la hora de disolver, y vean que la alícuota que ustedes necesitan de todo ese volumen que tienen es muy poquito. Entonces hay un montón de disolución que se termina desperdiciando si no se va a usar para otra cosa. Con un balón de 100, la cantidad de residuo que se genera también al final termina siendo mucho menor. Entonces es otra ganancia que tenemos de usar un balón de 100 contra un balón de 200, por ejemplo. ¿Okay? Profe, Sí. no habíamos dicho también que terminaban siendo 14 mililitros. Ajá. Entonces, viendo la tabla, ¿verdad?, de tolerancias, la diferencia entre la de 10 y 25 es bastante grande. ¿Ves? No, de repetibilidad inclusive. Ajá. Entonces, ¿Ves? como que no vale la pena. Exactamente. ¿Ven? Entonces ese es el tipo de cosillas que hay que tomar en cuenta. Entonces se busca, pues, disminuir la incertidumbre. También. Se busca. Ok. Exactamente. Profe, y bueno, veo que aquí en la tabla, bueno, la fórmula de concentración, Ajá. nada más tiene que este factor aquí, me imagino que es porque dentro de esta masa molar del compuesto completo caben estos dos iones de, bueno, Correcto. estos dos, sí, iones Sí. de sodio. Vea que, de hecho, si usted escribe esto, usted pone 105.9884 gramos, le quedaría este mol a la -1, significa que quedan en el otro lado, ¿verdad? La -1 significa cambia la posición de la unidad. Si estaba abajo, póngala arriba. Entonces aquí me quedaría mol de carbonato de sodio, pero yo necesito moles de sodio. Entonces, un mol abajo de carbonato de sodio tiene 2 moles de ion sodio, por eso es que este 2 queda arriba. Si ustedes hacen ese análisis dimensional, ven que se les cancela el mol de carbonato de sodio con el mol de carbonato de sodio abajo, y les queda solo moles de sodio en la parte superior. Ok. Perfecto. ¿Más dudas de ese ejercicio? O no sé si tiene otro. No, de ese ejercicio como tal, no. Okay. De un toquecito para acordarme de la duda aquí. Ok, digamos, ¿por qué aquí, digamos, se usa la relación estequiométrica con el hierro, pero no se usa con el sulfato? Digamos, se le agrega se usa la masa molar del sulfato en este caso, y aquí arriba no se usó. Ok, porque note que esta pregunta tiene dos partes donde en cada una de ellas a usted se le pide la concentración de iones distintos. Entonces, en la parte A mí me interesa determinar únicamente la concentración molar del hierro solito, nada más. ¿Okay? Ahora, ¿a partir de qué estoy preparando la disolución? Perdón, es un compuesto bastante complejo a nivel estructural, porque es un ion mezclado, es un compuesto iónico que tiene 2 cationes distintos. Esto que está aquí se llama sulfato de hierro 2 y amonio, o sea, tiene 2 cationes diferentes, uno es amonio y el otro es hierro, hexahidratado. ¿Okay? Entonces, el anión aquí es sulfato y los cationes que tiene es una mezcla de amonio con hierro. Noten que dentro de toda esta estructura, pues está toda esta gente ahí metida. En este caso, en la parte a mí me interesa utilizar únicamente cuánto hierro me aporta. ¿Okay? O sea, no me interesa el resto de la gente. El resto de la gente, el amonio, el sulfato y el agua se convierten en matriz y mi analito se convierte en hierro. O sea, solo hierro me interesa. Por esa razón es que en este caso, cuando usted pone un mol de sal, aquí lo que va es esta fórmula molecular. Bueno, esta unidad fórmula es la que va aquí abajo. Y note que por cada uno de todos estos, ¿cuántos hierros aporta? 1. 1, ¿verdad? Entonces, bueno, por esa razón es que aparecen moles de hierro. Ahora, ¿por qué aquí no aparece la masa molar?
Porque vea la pregunta, lo que a usted le están consultando es concentración molar de hierro, o sea, mol por litro de hierro. En la parte B, lo que a usted le están preguntando es concentración en miligramos por litro de sulfato, ¿ok? Entonces, ya no es concentración molar, sino que tengo que usar además la masa molar del sulfato, que en este caso, en la parte B, el analito es el sulfato. El hierro, el amonio y el agua se convierten en matriz para la parte B, ¿ok? Pero vean que estamos hablando de la misma disolución. Lo que cambia es quién es el analito en cada caso, ¿ok? Entonces, por esa razón es que en la parte B me voy a centrar en sulfato y me voy a olvidar del hierro, ¿ok? Entonces, vean que aquí la relación estequiométrica entre sulfato y sal, ¿cuánto es? De 2 a 1. 2 a 1. ¿Por qué 2? Aquí ustedes observan que hay un 2 en este sulfato. Entonces, la proporción de toda esta sal de sulfato de hierro y amonio hexahidratado es de 1 a 2. ¿Okay? Entonces, por eso es que aquí aparece la relación molar. Pero como aquí la concentración que me piden es en miligramos por litro, por eso es que aquí incluyo la masa molar, perdón, del ion sulfato solamente. ¿Se le aclara su duda? Sí, digamos, es porque tendría que pasar, digamos, por la masa molar para llegar a los gramos y ya poder expresarlo en miligramos. Exactamente. Ok. Profe, y yo creo que, bueno, me queda una duda nada más. Aquí, con este. Ajá. Digamos, en este caso, la fórmula es masa por pureza entre masa molar por volumen para sacar la concentración. Ajá. Pero aquí veo que, bueno, en el problema no dan la pureza y aquí en la fórmula tampoco se aplica. Eso se puede quitar, digamos, si no me dan el dato, le puedo usar esa fórmula sin pureza. Si no le dan pureza puede ser por 2 razones. Uno, o porque no es importante, o sea, no se trata de una sustancia tipo patrón primario, por lo tanto la pureza es irrelevante. O número 2, porque se trata de un reactivo puro, o sea, pureza igual a 100%. En este caso, el yodato de potasio, como vamos a ver más adelante, él es patrón primario para las valoraciones de tipo redox. Entonces, en este caso, si no le están dando la pureza y se le está pidiendo una disolución patrón por el método directo y no le dan nada más, asumimos que la pureza es del 100%. Ok. Y, por ejemplo, en este proceso, que es como el tipo de cosillas que noto de que, digamos, aquí ahora la masa molar pasó a estar arriba, la pureza bajó. Entonces veo que le hacen esos cambios como a las fórmulas y no entiendo por qué. Vean, aquí la recomendación es, antes de tratar de, o sea, de ver la fórmula y decir qué fue lo que hicieron aquí, traten más bien de darle un enfoque al revés. Bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito? ¿Y cómo hago para calcular lo que necesito a partir de lo que tengo? Si ustedes leen este enunciado, en el ejemplo 11, dice, se requiere preparar en el laboratorio 250 mililitros de una disolución de dicromato de potasio con esta concentración a partir del sólido tipo patrón primario, bla, bla, bla. La disolución que se usará es para hacer un análisis de hierro según esta ecuación. Bueno, ya eso sugiere normalidad por ahí. Ok. Bueno, no, porque me dan en mol por litro. Perfecto. Ahora, vean que según esto, a mí me dicen prepare una disolución a partir del sólido tipo primario. ¿Se acuerdan que cuando les preguntaban eso, qué es lo que les están consultando? ¿Qué les están pidiendo que hagan? Hay que valorarlo, ¿no? ¿O eso era otra cosa? Antes de llegar a la conclusión de si hay que valorar o no. Vean que aquí ya me están dando algo importantísimo. Que encuentre la masa. Que encuentre la masa. Vean que me está diciendo que quieren preparar esto a partir del sólido tipo primario. Y aparece la frase mágica maravillosa, describa la preparación de. O sea, ¿se acuerdan qué eso significa? Si es un sólido, calcule la masa. Y si es una disolución, calcule el volumen. ¿Okay? Entonces, noten que como aquí ya les están diciendo que esto es un sólido, lo que tenemos que calcular es la masa de sólido que yo necesito. ¿Para qué? Para preparar este volumen de esta concentración a partir de este sólido. Entonces hay que medir masa.
O sea, que a partir de esa ecuación que usted ya conoce, de C es igual a M por pureza entre masa molar entre volumen, lo que usted quiere despejar en esa ecuación es masa. Si usted despeja esa ecuación, se va a dar cuenta que es esto lo que usted está obteniendo. Sí, ya de hecho acabo de ver, mientras estoy explicando, me di cuenta que sí, lo que hizo fue despejar la masa y por eso todos cambiaron de orden. Exactamente. Profe, y la última consulta ya sí era de la presentación que usted tenía. Vamos a la presentación entonces. Ok, usted me dice. Ahí mismo donde está. Aquí. Ajá. Ok. Es ahí en el último, bueno, en el de calcule el P-ion, en el Ajá. último, el de 0,25 mol. Ajá. ¿Cómo se hace eso? Ah, ok. En este caso, vean que tenemos cuántas especies químicas en total hay en esta mezcla. Supongan que es solamente ácido nítrico más ácido sulfúrico y agua, obviamente. ¿Qué especies químicas hay cuando todo eso se mezcla? O vamos por partes. ¿Qué pasa con el ácido nítrico en agua? ¿Qué tipo de sustancia es el ácido nítrico? ¿Es ácido o es básico? Y un ácido. Es un ácido, ¿verdad? ¿Es fuerte o es débil? Fuerte. Fuerte. ¿Y qué pasa con un ácido fuerte en agua? Reacciona completamente. Se ioniza completamente. Sí, ¿Ok? Tengan esto nada más a mano para pasar a mi cuaderno / pizarra. Voy a ver si la otra semana puedo darles clase, pero desde la pizarra de luz de la escuela, porque yo la verdad es que necesito pizarra. Esto de estar pasando de uno a otro no es lo mismo. ¿Ok? Listo. Bueno, y si no, aquí ya los copié de todas formas. Okay. Aquí está, aquí les puse qué es lo que pasa con el ácido nítrico cuando él está en agua. Ya vimos que se ioniza completamente. ¿Okay? Noten que en el enunciado decía algo muy importante relacionado al volumen. ¿Quién recuerda qué decía con respecto al volumen? Que tienen el mismo volumen. Que todo está mezclado en el mismo volumen. ¿Okay? O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que estas concentraciones que me están dando fue después de que ya yo mezclé ácido nítrico con ácido sulfúrico, lo llevé a un cierto volumen ahí y las concentraciones finales que tienen son estas que me están dando aquí. ¿Okay? Pero son concentraciones analíticas, o sea, son concentraciones que no les importa cómo está ionizado, si está o no ionizado, no importa. O sea, es solamente ácido nítrico y ácido sulfúrico lo que me están preguntando. Es lo que me están dando. Ahora, lo que a mí me preguntan es relacionado con la concentración en equilibrio de ambas. O sea, ahí sí es importante pensar si se están ionizando o no se están ionizando o si lo hacen parcialmente. Por eso de ahí la pregunta de si se trata de ácidos fuertes o débiles o bases fuertes o débiles. ¿Okay? Ahora, de acuerdo con lo que ustedes recuerden de química general, si la concentración inicial de ácido nítrico es 0.25 mol por litro, ¿cuánto se va a formar de H3 o más y cuánto de nitrato? Si se trata de un ácido fuerte. ¿Cuál era la pregunta otra vez, profe? Si yo sé que esto es un ácido fuerte
y yo tengo que la concentración de ácido nítrico es 0.25 mol por litro, ¿cuánto H3 o más y cuánto nitrato me va a formar el ácido nítrico? $0.25 mol por cada uno, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque son relaciones 1-1. Porque son relaciones 1 a 1 y esto se ioniza totalmente, ¿ok? O sea, se rompe completamente y me forma exactamente la misma cantidad de cada uno, ¿ok? Vean que ahí es donde pasamos de decir se ioniza completamente, inmediatamente como a manera de memoria, a aplicar el concepto de qué significa que algo se ionice totalmente. Esto es lo que significa. ¿Ok? Ahora, listo, eso sería para el ácido nítrico. ¿Cómo sería el asunto para el ácido sulfúrico? ¿Cuál sería el análisis que harían ustedes basándonos en lo que ya acabamos de hacer? Profe, para casos prácticos habíamos dicho que tomamos que los dos van a ser fuertes. Uh-huh. Que los dos protones del ácido sulfúrico se van. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué formará este ácido sulfúrico en agua? El doble de concentración. ¿De quién? ¿De sulfato, de hidronio o de ambos? De hidronio. De hidronio solamente. ¿Y cuánto de sulfato? 0.1. Lo mismo. Muy bien, excelente. ¿Okay? ¿Cómo sé yo esto? Bueno, usando estequiometría. Voy a hacerlo aquí. 1 mol por litro de ácido sulfúrico por 1 mol de ácido sulfúrico son 2 moles de H3 o más. Y si yo hago lo mismo para el caso del sulfato, me queda que es 0.1 mol por litro. ¿Ok? Muy bien. Noten que hasta aquí lo que hemos hecho es calcular las concentraciones en equilibrio de cada uno de estos iones, de acuerdo con la naturaleza de los ácidos que nosotros tenemos en esa mezcla. ¿Ok? Puede que ustedes estén preguntando, profe, ¿y el ácido nítrico y el ácido sulfúrico no reaccionan? La respuesta es no. Como vamos a ver más adelante, cuando veamos mezclas compatibles e incompatibles, cuando ustedes tienen dos ácidos juntos, a menos que ellos tengan potenciales de reducción muy diferentes, no reaccionan. ¿Okay? Entonces, en este caso asumimos que ellos pueden convivir uno con el otro y no se hacen nada. ¿Okay? Ahora, vean que a mí lo que me están pidiendo en este ejercicio es es el P-nitrato, el pH y el P-sulfato, que son las tres especies químicas que hay en disolución. ¿Okay? Ya vimos que el P-nitrato se calcularía como menos logaritmo de la concentración en equilibrio de nitrato. El pH sería el menos logaritmo de la concentración en equilibrio de ácido total, bueno, de hidronio en realidad. Y el P-sulfato sería menos logaritmo de la concentración en equilibrio de sulfato. Ahora, ¿cómo averiguamos cada una de estas? En el caso del nitrato, ¿cuál sería esa concentración en equilibrio? $0.25. 0,25 que lo calculamos aquí. ¿Verdad? Esto viene de aquí arriba. ¿Cuánto sería la del sulfato? $0.1. 0.1, que acá calculamos igual en la parte superior.
Esta viene de aquí. Y la pregunta del millón. ¿Cómo calculamos la de hidróneo? Sería menos logaritmo de 0,2. Solamente el que viene del ácido sulfúrico. Ah, ok, también hay uno arriba. En Vean ese que caso, para el... sería sumando. Dígame, Fred. Habría que sumar exactamente, ¿ok? Vean que el ácido, o sea, perdón, el hidróneo tiene dos contribuciones. Tiene una parte que viene del ácido nítrico y tiene otra parte que viene del ácido sulfúrico. Entonces, para calcular el pH, al final, aquí yo tengo que sumar estas dos concentraciones. Ahora, ¿por qué se vale sumarlas? Porque recuerden que esas eran ya las concentraciones que estaban en el mismo volumen. Por eso es que no tengo que hacer cálculos de dilución ni nada por el estilo, porque esas ya son en el frasco, esas son cuando están juntos. ¿Sí? Por eso es que no hago ninguna otra operación adicional. Entonces, sería menos logaritmo de 0.45 lo que yo tengo que calcular aquí, que eso es 0,35. ¿Ok? Y ese sería el P de cada una de ellas. No sé si tienen alguna duda, comentario. Profesora, no entiendo nada. De mi parte, no, profe, sí entendí. ¿Qué tal los demás? Hay 21 conectados. ¿Qué pasa con los otros 19? Pues yo no cuento. Yo sí entendí. Yo también. Yo también, profe. Ok, Yo diría que sí. perfecto. Muchas gracias, chicos y chicas. Ok, muchas gracias, Andrés, por las preguntas. Así es como ojalá se desarrollaran todas las clases, que todo el mundo traiga dudas, ¿verdad? Para precisamente ver cómo andamos. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Si no, para continuar. No. Ok. Chicos, vean, yo me disculpo porque yo sé que yo les dije a ustedes que iba a ponerles un podcast sobre estas partes de concentración, pero esta semana ha estado simplemente imposible. O sea, la cantidad de horas que he dormido ha sido muy poca. Y yo sé que ustedes me dicen, sí, profe, y nosotros también. Y sí, bueno, tienen razón. Pero el punto es que todos hemos estado ocupados. Yo les voy a subir de verdad el fin de semana. Voy a armar ese podcast para que ustedes lo puedan revisar luego. Aquí meramente lo que voy a referirme es rápidamente de la mecánica, de cómo es la logística de calcular las concentraciones de normalidad cuando tenemos reacciones redox. Pero si tienen dudas más específicas de cómo se hacía el balanceo de una reacción redox y ese tipo de cosas, lo podemos ver ya sea en las horas consulta o si quieren podemos hacerle algún material ahí aparte a manera de repaso. Entonces, lo voy a ver aquí rápidamente para que vean qué es lo que se utiliza, cómo definimos los equivalentes y cómo hacemos esos cálculos, ¿verdad? Y al fin y al cabo se van a dar cuenta que todo es básicamente lo mismo, o sea, no hay mucha diferencia entre ácido, base y redox, más allá de saber diferenciar qué es lo que define los equivalentes. Ese es el secreto de esto. Si usted sabe de dónde vienen los equivalentes, ya está. Es todo lo que necesita saber. Entonces, vimos que para ácidos y bases es bastante sencillo porque la cantidad de equivalentes está determinada por la cantidad de H+, que ya sea gane o pierda esas especies, y que en algunos casos eso depende de la reacción química, como vimos para el caso del ácido fosfórico, y en otros sabemos que si se trata de agua, siempre es igual. Y ahí tenemos algunos comodines que podemos simplemente con ver, ya podemos saber cuál es la relación entre peso equivalente, entre equivalentes y moles que esperamos. Entonces ahí vimos que para el ácido clorhídrico y el ácido acético, como solo tienen un protón, y pues no les queda de otro, o sea, eso es lo único que pueden ceder, ni más ni menos. Entonces, en esos casos, el peso equivalente y la masa molar iban a ser iguales. Lo mismo para cuando teníamos los hidróxidos, por ejemplo, de sodio, de potasio, de rubidio, de francio, ¿ok?
Aquellos hidróxidos que sabemos que son solubles en agua, pues van a tener esta relación también. Ahora, otros que tienen igual esta condición de que podemos verlos y conocer cuál es el aporte, pero que tienen estequiometría diferente. Bueno, ahí tenemos al hidróxido de bario, que por cada mol de hidróxido de bario, vean que me aporta 2 equivalentes de hidróxido. Entonces, en este caso, la relación entre equivalentes y moles es 2:1. Lo mismo para el caso del ácido sulfúrico. Nosotros aquí asumimos que el ácido sulfúrico se ioniza completamente, o sea, los 2 hidrógenos que tienen ahí se pierden de manera total. Entonces, también es de la relación entre moles y equivalentes para el ácido sulfúrico va a ser de 1:2, o sea, 2 equivalentes por cada mol de ácido sulfúrico. Vimos que para el ácido fosfórico eso pues ya no es tan así, sino que sí dependía de la reacción para la que nosotros lo fuéramos a usar y de cuántos hidrógenos esté perdiendo. Entonces ahí sí tenemos que ver bien la reacción. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos reacciones redox, ¿cómo determinamos los equivalentes? Lo primero que hay que tener claro que es que en una reacción redox, ¿quién es el actor principal en una reacción redox? Si en ácidos y bases es hidróneo, ¿quién es el actor principal en reacciones redox? Los electrones. Los electrones, es correcto, ¿verdad? Entonces aquí a quien yo voy a buscar, tanto en mi reacción de oxidación como de reducción, van a ser los electrones. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta reacción que está aquí, que ustedes, no, permanganometría, que yo creo que ya no la hacen en el laboratorio. Bueno, era una reacción entre el oxalato, el ácido oxálico, en presencia de permanganato de potasio, es una valoración muy bonita, bastante interesante a nivel de laboratorio, y se forma dióxido de carbono y manganeso más 2. Ahí después en analítica en el laboratorio les contarán en qué consiste. Aquí nos piden que calculemos el peso equivalente del permanganato de potasio y del ácido oxálico, ¿ok? Entonces, me voy de nuevo a mi cuaderno para hacer el desglose. Ups, bueno, perfecto. Ok. Ah, se descargó eso. Voy a darle un toquecito. Uy, que nada sirve en este momento. Ah, ya se fue. Ya. Ok. Teníamos entonces ácido oxálico, permanganato en medio ácido. Con CO2, agua y manganeso. Vean que esa reacción, como les dije, no me voy a meter mucho en la parte del balanceo. Esta reacción no está balanceada, ¿ok? Si ustedes cuentan la cantidad de hidrógenos de un lado, cuentan la cantidad de hidrógenos del otro y de oxígenos, se dan cuenta que no calzan. Entonces hay que balancearla. Ustedes se acuerdan que el balanceo de las reacciones redox es bastante particular, ¿verdad? No es simplemente contar, poner números y ya, sino hay que hacer todo un proceso. Lo primero que hay que hacer es identificar quién se oxida y quién se reduce. Y eso se hacía viendo los estados de oxidación de las especies que participan en la reacción. Entonces, en el caso del manganeso más 2 es bastante fácil porque vemos que la carga del ion es igual al estado de oxidación. En el caso del agua es un compuesto neutro donde la suma de los estados de oxidación del hidrógeno y del oxígeno tiene que ser 0. ¿Se acuerdan ustedes que habían unos comodines que nosotros usábamos para determinar los estados de oxidación? Por ejemplo, ¿cuál es el estado de oxidación más común para el oxígeno? -2. -2. ¿Okay? 95% del tiempo el oxígeno va a ser -2. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser el hidrógeno para que la suma de esas dos cargas sea 0?
2. 2 de los 2 hidrógenos, ¿verdad? O sea, cada hidrógeno tiene que ser más 1. Vean que son 2 hidrógenos. ¿Ok? Para el caso del oxígeno en el CO2, igual, menos 2 cada oxígeno. Entonces, menos 2 por 2, eso da menos 4. Y es un compuesto neutro. Entonces, el carbono que está aquí tiene que ser más 4. ¿Ok? Aquí el hidrógeno, pues es más 1. No pasa nada. El oxígeno es menos 2. Menos 2 por 4 es menos 8. Noten que esto se trata de un ion, ya no es un compuesto neutro, entonces la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a la carga. Aquí el estado de oxidación del manganeso es más 7. Y en el caso del ácido oxálico, cuando se trata de un compuesto orgánico, nosotros vemos que el hidrógeno va a ser más 1, entonces aquí la contribución es más 1 por 2. El oxígeno es menos 2, menos 2 por 4. 4 por 2 es menos 8, esto es más 2, esto es X, pero como son 2 carbonos, esto es 2X y es un compuesto neutro, entonces da 0. X es igual a más 3. ¿Okay? Cada carbono tiene un estado de oxidación de más 3. Listo. Yo sé que eso fue así como súper rápido, pero como les digo, y es parte de lo que uno espera que ustedes tengan de química general. Si no entendieron, porfa pónganme en el chat, profe, no entendí absolutamente nada de lo que usted hizo, porfa explíquemelo aparte en un videito. Y como dicen en YouTube, escriban en los comentarios. Muy bien, ahora, lo que queda es separar, identificar quién se oxida y quién se reduce, ¿ok? Nota, en este tipo de reacciones, el oxígeno y el hidrógeno normalmente casi no sufren cambios. Fíjense en los átomos que son diferentes a hidrógeno y a oxígeno. Entonces, si ustedes observan aquí el manganeso, en el permanganato, el manganeso está pasando de más 7 a más 2. ¿Qué le está pasando al manganeso? ¿Se está oxidando? ¿Se está reduciendo? ¿Está llorando? ¿Está feliz? No sé. Ustedes me dicen. Están electrones. Está ganando electrones, ¿verdad? Está pasando de un estado de oxidación más positivo hacia uno un poquito menos positivo, ¿ok? Ustedes se acuerdan que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto, cuando un átomo gana electrones, gana más carga negativa, por eso es que se vuelve de muy positivo hacia menos positivo, ¿ok? De más 7 a más 2. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes más o menos cómo era que se balanceaban las hemireacciones? Tenían que haber igual de número de electrones. Ok, y antes de llegar a la cuestión de los electrones, ¿qué tiene que ser igual a ambos lados? Principio de conservación de la masa. Los moles. Los moles de toda la gente, ¿verdad? De manganeso, de oxígeno y de quienes aparezcan ahí en el proceso. Muy bien. Noten que de un lado yo tengo manganeso, en el otro también, en la misma cantidad, no hay problema. Pero de un lado yo tengo oxígeno y del otro no. ¿Cómo hacía yo para completar oxígeno? Cuando tenía estos casos, donde un lado sí y del otro no. Se le agrega agua. Agua, muy bien. ¿Cuántos? ¿Cuántos de agua, Jimena? Tengo que hacer la mate. Se le agrega agua y bueno, se hace el balanceo y después hay que ver si del lado de la izquierda falta y si falta se le añade un hidrógeno, pero mientras hago la mate. Muy bien. Vean que por cada agua hay un oxígeno. Si de este lado yo tengo 4, eso quiere decir que necesito 4 moléculas de agua, 4 moles de agua. Por eso es que puse un 4 ahí enfrente del agua. Ahora, tal y como Jimena comenta, apareció hidrógeno. Y del otro lado, del lado de los reactivos, yo no tengo hidrógeno. Entonces ahí es donde entra H+, ¿verdad? Del medio ácido. ¿Cuántos H+ coloco del lado de los reactivos?
Profe, perdón, ¿me puede repetir lo del agua? Ok. Note que usted de este lado, el permanganato tiene 4 átomos de oxígeno por cada permanganato. Originalmente de este lado yo no tenía absolutamente nada de oxígeno. Por eso fue que le puse agua, ¿verdad? Puede que ustedes se pregunten, ¿y por qué agua? Bueno, recuerden que la matriz más común en este tipo de sistemas es agua, ¿verdad? En sistemas biológicos es agua, en matrices naturales es agua, por lo tanto es con ese reactivo con el que nosotros completamos normalmente. Ahora, por cada mol de agua, o sea, por cada moleculita de agua, usted tiene un átomo de oxígeno. Entonces, para balancear la masa, si yo tengo 4 de un lado, necesito 4 del otro. Entonces, de ahí fue donde apareció este 4 que está aquí. ¿Sí? Entonces, para compensar la falta de oxígeno del otro lado. Exactamente. Ok. Ahora, apareció hidrógeno. Para compensar ese hidrógeno es donde nosotros ponemos H+ en el lado donde no aparece, ¿verdad? O sea, como si fuera un medio ácido, como si fuera un ácido que se está ionizando. Ahora, si de este lado hay 4 moles de agua, ¿cuántos H+ necesito yo del otro lado? 8. 8, ¿verdad? Considerando que cada mol de agua tiene 2 hidrógenos. Entonces, de este lado necesito 8. ¿Ok? Muy bien. Noten que hasta aquí ya balanceé la masa, ¿verdad? Ya está la misma cantidad de átomos a ambos lados de la ecuación. Ahí es donde entra, no recuerdo quién fue el que dijo electrones ahora, que era de completar electrones, pero ahora sí estamos en esa parte. Ya necesitamos la cantidad de electrones. ¿Cómo sabemos cuántos electrones necesitamos? Revisando las cargas. Revisando las cargas y considerándolas todas, o sea, sumando cuántos tengo yo en los reactivos y cuánto tengo yo en los productos. ¿Ok? Listo. En el lado de los reactivos, ¿cuánto es la carga que tengo? ¿Ok? Vean que hay 1 mol de permanganato cuya carga, o sea, la carga del permanganato es -1. ¿Ok? Más. Tengo 8 hidronios donde la carga de cada hidronio es +1. Eso tiene que ser igual a lo que está del otro lado. ¿Ok? Tengo un manganeso donde cada manganeso tiene una carga de +2 y tengo 4 de agua donde la carga del agua es 0 porque es un compuesto neutro. ¿Ok? Entonces vean que de este lado tengo -1 más 8 tiene que ser igual a 2 más 0. ¿Ok? Vean que si yo hago esto así, me queda +7 igual a +2, que sabemos que no es igual. O sea, algo me está haciendo falta en algún lado. Y eso que me está haciendo falta son los electrones. Pregunta, ¿qué carga tenían los electrones? Negativa. Negativa. ¿Y qué magnitud? ¿Cuál es el número de la carga que tiene cada electrón? ¿+1, -1? En este caso serían todos -1, ¿no? -1, exacto. Entonces, si yo de un lado tengo +7 y del otro tengo +2 y yo necesito que las dos sean iguales, ¿dónde pongo los electrones y cuántos? A la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Porque necesito sumar cargas negativas. O sea, aquí lo que voy a hacer es restar una cantidad X de carga, porque los electrones tienen carga negativa. Ahora, X, ¿a cuánto es igual? 5. 5. ¿Eso qué quiere decir? Necesito 5 electrones en los reactivos. Y ese proceso se le llama reducción.
O sea, el permanganato se está reduciendo para formar manganeso más 2. Entonces necesito 5 electrones. Hasta aquí, más o menos claro. Yo sé que puede que tengan cientos de dudas, pero díganme si por lo menos entienden más o menos el asunto. Por De mi mi parte, sí, sí, creo. profe. Ok, muchas gracias. Perfecto. Ahora, aquí es donde viene la parte fundamental de donde entra la normalidad y los equivalentes. Hasta que yo tenga esto, es que yo puedo calcular los famosos equivalentes y por lo tanto establecer ya sea el peso equivalente o la normalidad. Como vimos, la normalidad para el caso de reacciones redox está definida como electrones en términos de equivalentes, perdón, donde los equivalentes son electrones. Entonces, para el caso del permanganato, noten que se ganan, en este caso, 5 electrones por cada mol. Por cada mol de permanganato. ¿Eso qué quiere decir? Esto se puede traducir en que 5 equivalentes de electrones es igual a 1 mol de permanganato. ¿Sí? Alguien que me haga el favor, porfa, en la web de buscarme cuánto es la masa molar del permanganato de potasio, porfa. Creo que 100 algo, 100, no sé, algo. 143. 158. Gracias. Muchas gracias. 158 gramos por mol. Como aquí lo que me están preguntando es el peso equivalente del permanganato, necesito convertir esos moles de permanganato en equivalentes de electrones, ¿ok? ¿Cómo uso esta relación que acabo de obtener arriba en este ejercicio para obtener el peso equivalente? ¿Cómo lo acomodo? Habría que pasar a moles de manganato, ¿cómo es? Que es 1 a 1, ajá. Ajá, 1 a 1 y luego pasamos a electrones. 5 electrones. Entonces noten que el 5 me queda abajo. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es 158 entre 5? Como 32, 33. 31,6. 31,6, estuve cerca. Gramos por equivalentes. Este sería el peso equivalente del permanganato en esa reacción. ¿Les queda claro? Profe, ¿me puede explicar otra vez ese factor de conversión? Ok. Noten que ustedes, de acuerdo con la reacción que escribimos donde está el 1, en la parte superior, vimos que el permanganato en esta reacción, para pasar a manganeso más 2, necesita 5 electrones. En este caso, el permanganato, como se está reduciendo, los está ganando. Entonces, en vista de que la relación estequiométrica que nosotros tenemos en esa reacción es un mol produce 5 electrones, esto es exactamente lo que yo escribí aquí abajo. ¿Ok? Y esa es la relación estequiométrica que yo, esa es la relación o como factor de conversión que yo establezco entre equivalentes y moles. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, eso es apenas la mitad del problema. Falta la otra mitad. La otra mitad es determinar qué pasa con el ácido oxálico. ¿Ok? ¿Cómo sería para el ácido oxálico? Bueno, vimos que en la ecuación general que nosotros teníamos al inicio, que sería esta, donde puse este chorro de números de cargas y todo, ¿con quién estará relacionado el ácido oxálico en esa reacción de reducción? Perdón, de redox. Ya no dije nada. Con el agua, con el CO2, con el manganeso.
Con el CO2. ¿Ve? Con el CO2, exactamente. ¿Ok? Entonces, este ácido oxálico va a estar relacionado con el CO2. Perfecto. Entonces, a la hora de establecer mi igualdad por acá, yo pongo CO2 de este lado. Y ahí es donde empiezo el balanceo. ¿Ok? De este lado tengo 2 de hidrógeno, 2 de carbono, 4 de oxígeno. De este lado solo tengo 1 de carbono, 2 de oxígeno. Para balancear carbono y oxígeno, me hace falta solo poner un 2 aquí adelante, ¿verdad? 2 de un lado, 2 del otro, 4 de un lado, 4 del otro. Pero me está haciendo falta hidrógeno. ¿Cómo completo hidrógeno? Se le agrega el CO2. H más, ¿verdad? De este lado. ¿Cuántos? 2. 2, perfecto. 2 de hidrógeno de este lado, 2 de hidrógeno. 2 de oxígeno, perdón, 2 de carbono, 2 de carbono. 4 de oxígeno, 4 de oxígeno. Perfecto. Ya está la masa balanceada. ¿Cómo balanceo la carga? Con 2 electrones. 2 electrones, ¿dónde? Recordando que los electrones tienen carga negativa. A la derecha. A la derecha. Muy bien. Nota, no existe oxidación sin reducción. O sea, ustedes no pueden tener las dos ecuaciones con los electrones del mismo lado. Si en un lado se fueron a la derecha, en el otro lado tienen que estar a la izquierda y viceversa. Como ya en la primera los pusimos a la izquierda, quiere decir que en esta, a huevo, por no decirlo de otra forma, tienen que ir a la derecha. Entonces, 2 electrones para que la carga al final sea 0 a ambos lados, ¿verdad? Que esa es la igualdad que se debe cumplir. Muy bien. Ahora, de acuerdo con el ejercicio anterior, de manera análoga, ¿cómo puedo establecer esta relación, este factor de conversión, entre comillas, entre equivalentes y moles para el ácido oxálico? Perdón, entonces se le ponen los 2 electrones ahí porque del otro lado es 0. Entonces Exacto. están sobrando 2 electrones a la derecha. Ajá. Vean que de este lado sería la carga 0 y de este lado sería 2 por 0 del CO2 más 2 por más 1 del hidrógeno. Entonces me quedaría 0 y más 2 de este lado. Como los electrones tienen carga negativa, yo tendría que restarle 2 cargas. Entonces necesito un total de 2 electrones. Listo, ahora sí. Ok. Muy bien. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo podría establecer yo la relación entre equivalentes y moles usando el ácido oxálico? Serían un mol de 2 electrones por cada mol de ácido oxálico. Exacto. Un mol de ácido oxálico me genera 2 equivalentes de electrones. ¿Por qué? Noten aquí cuánto es el coeficiente estequiométrico que va aquí. Que no se escribe. Y no es 0. 1, exactamente. Y vean que se necesitan, bueno, en este caso, se producen a partir de él 2 electrones. Entonces la relación es 2:1 con el ácido oxálico. ¿Sí? Clarísimo. Sí, profe. Ok, pregunta sorpresa. ¿Qué pasa si yo quisiera, bueno, falta calcular el peso equivalente propiamente del ácido oxálico? Que sería, vamos a ver, 64
más 24, 90. Entonces, 90 gramos por mol de ácido oxálico, donde un mol de ácido oxálico, 2 equivalentes, esto es un peso equivalente de 45 gramos por equivalente. ¿Ok? Y con eso ya completamos el problema. Pero como ustedes verán más adelante, a su profesora eso no le basta. Vamos a calcular el peso equivalente del CO2 a partir de esta de mi reacción anterior. ¿Cómo sería para el CO2? En ese caso nos podríamos basar en la reacción que ya hicimos, ¿no? Y podemos decir que entonces serían 2 moles de CO2 por 2 equivalentes de electrones. Exactamente. ¿Y cuál entonces sería el peso equivalente del CO2 si la masa molar es 44,02 gramos por mol? Sería igual, ¿no? El peso equivalente es igual a la masa molar, que es 44,02 gramos por equivalente. Excelente. ¿Hay más dudas? Profe, serían iguales por la relación 2 a 2, ¿verdad? Ajá. Ok. En resumen, que realmente esto de obtener la cantidad de equivalentes no es difícil. Lo que normalmente a la gente aquí se le complica es la parte del balanceo de ecuaciones de este tipo. Entonces, hay que aprender a balancear reacciones redox para poder aprender cómo calcular normalidad y equivalentes. ¿Okay? El secreto está ahí. Una vez que usted estableció cuántos son los moles y cuántos son la cantidad de electrones que gana o pierde la especie que a usted le interesa en esa hemireacción, ya usted tiene el problema resuelto, básicamente. El asunto es llegar a ese balanceo correcto. ¿Okay? Bueno. Esto que está aquí, yo creo que lo más sencillo sería que les monte como una hojita de respuestas con estos ejercicios que están aquí para que ustedes puedan pues, hacerlos con toda paciencia, con toda calma y verifiquen si lo que están haciendo es correcto. De acuerdo con si lo que se les pide es la normalidad o si se les pide el peso equivalente. O si se les pide, en este caso, bueno, es calculen la normalidad y se les dan estos datos. Vean que es de preparación de disoluciones, solamente que usando normalidad, lo cual es bastante común en este curso. Calcular qué masa o volumen necesito yo de reactivo a partir de normalidad, o sea, al revés de la diapositiva anterior, que es pues, realmente muy parecido. Pueden calcular normalidad, o sea, pasar de normalidad a molaridad, a concentración molar, y de ahí hacer el mismo cálculo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Sí. Disculpe, no sé si soy solo yo, pero estoy viendo todavía su... Ay, sí, cierto, cuaderno. perdón, el cuaderno, hoy sí, se me olvidan esos trueques aquí. Perdón, sí, aquí era donde les estaba presentando los ejercicios. Este era el ejercicio que teníamos y estos son los ejercicios que les estaba describiendo, que me parece lo más sencillo es ponerles como una hoja de respuestas, de acuerdo con el número de diapositiva y el número de ejercicio que aparezca. ¿Okay? Y eso era lo que tenía de disoluciones. No sé si hay alguna otra duda adicional, sino para continuar con el tema este de errores. Una revisión así rápida. Ok. Bueno, parece que no. Como vieron, este episodio de concentración es mucha práctica. La ventaja es que tiene muchas cosas de química general. Para algunos puede que eso no sea tan
tan ventaja, pero bueno, igual hay que ponerse al día. Entonces, entre más rápido, mejor. Lo que nos queda es una partecita un poquito más conceptual, que es esto de errores, como les dije, en el material que está para que ustedes revisen de forma asincrónica. Los materiales que pusieron Diego y Marister están súper lindos, o sea, ellos explican como con todo el amor del mundo y se entiende clarísimo. Entonces, por eso no vi necesidad como de darle otra cosa, porque pues en realidad ellos hicieron un bonito trabajo en ese caso. Yo lo que iba a hacer era simplemente como relacionar otra vez lo que ellos vieron de manera un poco más general. Esto es un mapa conceptual que hice algún tiempo precisamente sobre la información que viene en el capítulo, creo que es el 5, que es sobre errores en el análisis químico. Entonces, lo que hace es precisamente tratar de juntar todos este montón de conceptos que se detallan en esos episodios en este documento. Como ustedes saben, desde Química General a ustedes se les dice que tenemos básicamente dos tipos de números. Tenemos números exactos y tenemos números inexactos. Los números exactos son aquellos que nosotros definimos por convención, por ejemplo, los factores de conversión, ¿verdad? Que no son números que aparecen así en la naturaleza, sino que eventualmente fue que la gente se puso de acuerdo y pues dijeron, bueno, este va a ser el 0 o este va a ser el 1 y de aquí se derivan todos los demás. Bueno, por eso es que son exactos. Por ejemplo, la docena, una decena, que un lustro son 5 años y todos los demás factores de conversión que ustedes conocen. Los números inexactos son productos de mediciones o aplicación de fórmulas. O sea, implica que nosotros no conocemos totalmente el dato de forma real y verídica. ¿Por qué? Bueno, por diversas fuentes. Eso dependerá de la medición que ustedes estén haciendo. Por ejemplo, algo tan simple como medir la longitud de algo utilizando una reglita está sujeto a una gran cantidad de fuentes de error. ¿Alguien me puede mencionar 2? O varios. ¿Me pueden mencionar más fuentes de error a la hora de hacer una medición con una regla? ¿Cuántas líneas tiene una regla en diferencia de otra, digamos? Entonces va a ser, por ejemplo, puede ser que tenga nada más 1, 2, 3, 4, 5 o que pueda tener 1.5 y así. La calibración entonces, ok, perfecto. La resolución, ¿de cuántas rayitas trae? Por ejemplo, estas que yo sé que tal vez muchos de ustedes tienen, son de esas que tienen una parte como hasta los 5 centímetros, tiene un montón de divisiones, pero luego de aquí en adelante solo tiene la mitad. Entonces ahí la resolución cambia, por lo tanto la incertidumbre también va a cambiar. O sea, la fiabilidad de ese dato pues no va a ser la misma si yo lo mido de este lado o si lo mido de este. ¿Okay? También está el error de paralaje, ¿verdad? No es lo mismo que yo haga la medición desde aquí o que le haga desde aquí o que yo realmente me ubique donde yo estoy viendo que termina mi objeto y esté haciendo la medición. ¿Okay? ¿Qué otro parámetro podrá cambiar a la hora de hacer mediciones con una regla? Y puede que simplemente alguien no haya estandarizado mi regla, nada me certifica que sea una buena regla. Exacto, como las que le salen las cajas de cereal, ¿verdad? Que a veces las líneas están torcidas y uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, precisamente eso. Puede que la calibración no esté ni siquiera bien, ¿ok? Puede que el fabricante no se haya tomado muy en serio eso de realmente pues, hacerle las divisiones. También está el tipo de material. Recuerden que los materiales se expanden o se contraen con la temperatura. Entonces, dependiendo de qué parte del mundo yo esté haciendo la medición, puede que obtenga resultados distintos. Ahora, puede que esa diferencia sea importante, puede que no, depende de qué tan exacto, qué tan preciso yo busque que sea mi resultado, pero al fin y al cabo sabemos que no va a ser igual. De ahí es que las mediciones que nosotros obtenemos de forma experimental están sujetas a cualquier cantidad de variaciones. ¿Ok? Ahora, dentro de los tipos de errores que nosotros podemos encontrar en el análisis químico, que como ya ustedes vieron al inicio, involucran un montón de mediciones, tal vez no de distancia, ¿verdad? Como con una regla o de una dimensión, sino de masa, de volumen, de masas molares, de densidad, etc.
que algunos de esos valores, pues sí, uno se los encuentra reportados en la literatura, pero eso no quiere decir que sean exactos. O sea, alguien tuvo que haber hecho las mediciones de esos parámetros. Solo que nosotros lo que agarramos son los datos que, pues, que ya alguien midió. Por ejemplo, la masa atómica, ¿verdad? Que usamos una tabla, la tabla periódica esta que les dan a ustedes de la IUPAC, que viene con una incertidumbre. Bueno, ya la IUPAC se encargó de hacernos el favor de medirnos las masas atómicas. Nosotros nos encargamos de las medidas básicamente de masa, volúmenes de todo tipo, con pipetas, con balones, con buretas, con balanzas, etc. De temperatura a veces incluso. Entonces, como el análisis químico involucra una gran cantidad de mediciones, va a tener diferentes tipos de error. ¿Okay? Vamos a tener 3 categorías principales. La primera y la más sencilla se llaman errores brutos. Estos errores brutos, casi que como su nombre lo dice, son a veces por negligencia, a veces por descuido o a veces por falta de preparación. ¿Okay? Porque son ocasionalmente grandes y suceden de forma muy ocasional. O sea, precisamente no es algo que se repite todo el tiempo, sino que fue lo que nosotros llamamos una torta, ¿verdad? O sea, alguien se jaló una torta. Eso es equivalente a decir un error bruto. ¿Okay? Ejemplos de errores brutos que ustedes puedan decir, tal vez de la vida cotidiana, o si ya tuvieron experiencia en el laboratorio, de su primer laboratorio, un ejemplo de algún error bruto. Tal vez derramar reactivo. Ajá. Y hacerse loco, ¿verdad? Seguir como si nada hubiese pasado. Okay. Eso es un error bruto por negligencia. ¿Okay? Ahora, es algo que uno hace una vez. Bueno, hay gente que lo hace más de una vez, pero normalmente es algo que sucede una vez y ya. Y que uno es consciente de que algo no estuvo bien. ¿Okay? La característica, o como nosotros normalmente identificamos estos famosos errores brutos, es porque o el dato que me da o excesivamente grande o excesivamente pequeño. Entonces nos encontramos a los extremos. De todo el rango de datos que nosotros podemos obtener, los obtenemos a los extremos. Y normalmente no se parecen al resto de la población. Ustedes recuerdan que habíamos hablado de las famosas réplicas. ¿Alguien se acuerda qué era eso de las réplicas? ¿Cómo se define? Las repeticiones de un experimento. Uh-huh. Son pedacitos de estas muestras que nosotros sometemos a los mismos tratamientos al mismo tiempo por la misma persona en las mismas condiciones. ¿Okay? Entonces, nosotros esperamos que ellas obviamente se comporten de forma muy parecida. Ahí es donde entra la cuestión de los errores, que ya vamos a ver ahorita. A ver si todas se desplazaron para un lado o si realmente todas las desviaciones son como aleatorias, ¿verdad? Son como por todo lado. Ahora, si vemos que todas estas se parecen mucho, las podemos agrupar como en este sector y hay una que se salió aquí, eso es una enorme sospecha de que ahí hay un error bruto. O sea, algo ahí claramente no se vio afectado por los mismos factores que yo tenía entre estos otros datos. Entonces, a eso es a lo que me refiero de que nosotros vemos que se van a los extremos, ya sea más grandes o más chiquititos. ¿Por qué más grandes? Por ejemplo, que había que agregar un reactivo, pero había que agregar una cantidad definida y a mí se me fue la mano. Y yo seguí, ¿verdad? Entonces, pues eso puede que me dé un resultado mayor. O a como me dijo ahora, creo que fue Andrei, por ejemplo, medir una masa menor y hacerse loco, ¿verdad? O que yo vi que salpicó algo y yo seguí, ¿verdad? Me lavé las manos y sí. Bueno. Esos son los errores brutos. Ahora, esos errores brutos, a estos valores desviados que nosotros vemos, que cuando ustedes están valorando, por ejemplo, y dicen, pero esto me está gastando menos de la mitad de lo que se supone que debería, y es solamente una la que se está comportando de esa forma, nosotros decimos que tenemos un valor atípico. ¿Okay? Así es como se llaman esos valores desviados, valores atípicos. ¿Okay? Difieren mucho del resto del conjunto de datos. Y estos famosos valores atípicos en los que nosotros podemos descartar mediante pruebas estadísticas, porque claramente no son representativos de la muestra, sino que hubo algo que claramente no se cumplió con respecto a las otras. Por esa razón es que nosotros hacemos de 3, 4, 5 réplicas en un análisis, precisamente por si sucede algo de este tipo, nosotros podamos decir aquí hay algo raro, ¿verdad? Entonces, más adelante, vamos a ver estas pruebas estadísticas que se llaman prueba Q y la prueba S robusta. ¿Okay?
Para efectos de laboratorio, esta es la que va a ser más importante para ustedes, es la que les va a permitir descartar datos cuando tenemos muestras, cuando tenemos poquitas réplicas, como en el laboratorio, que son solo 3 o 4. Entonces, en esos casos se usa la prueba robusta. ¿Okay? Algunos ejemplos de errores brutos, que son muy comunes a veces al inicio, pero no por falta de conocimiento, sino porque ustedes están aprendiendo a usar los aparatos. Por ejemplo, el no aforar bien la pipeta, ¿verdad? De eso de que hay que llenar por encima de la marca, secar, llevar a la marca de aforo, colocarlo en el otro recipiente. Eso requiere práctica para hacerlo bien. Entonces, es normal que ustedes al inicio pues, no les salga muy bien la toma de alícuotas. Entonces, se van a dar cuenta que los datos se les empiezan a desviar en un rango un poquito más grande. Pero nunca falta alguno que simplemente se salió del canasto, ¿verdad? Que simplemente dio otra cosa terrible, pero solo uno, ¿verdad? Eventualmente la precisión va a ir mejorando conforme ustedes vayan avanzando en el laboratorio, entonces ese proceso se reduce muchísimo. Salpicar muestra durante el trasvase. Yo estaba pasando mi muestrita, una gota de vi que salió volando, yo la vi, la observé y me hice, ¿verdad? Como el que no pasó nada. Pues ahí hay un error bruto. Dejar burbujas en la bureta. Esto yo sé que sus profesores y sus asistentes les van a insistir mucho. Que en la punta de la bureta, donde está la llave, en la parte inferior, ahí a veces queda poquito de aire atrapado. Entonces hay que hacer un procedimiento de sacudir la bureta un poquito para sacar esas burbujas. Si uno no las saca, es posible que durante la valoración, ¿verdad? Si usted no se dio cuenta, en algún momento esa burbuja salió y noten que ya ese volumen que originalmente era aire, ahora va a estar ocupado por líquido. Entonces ya los volúmenes no van a ser iguales. La densidad es distinta. Entonces los volúmenes van a ser diferentes. Y lo otro, anotar incorrectamente los valores en la libreta. Pero eso ya es más falta de ética que otra cosa. ¿Okay? Estos errores brutos en realidad son fáciles de identificar porque, como les digo, se desvían muy fácilmente del resto. ¿Y cómo se corrigen? ¿Cómo creen ustedes que se corrigen estos errores brutos? De acuerdo con los ejemplos que acabamos de ver, ¿cómo creen ustedes que se corrigen? Con práctica. Con práctica. Y no solamente con práctica, sino hay otro factor muy importante a nivel profesional. Integridad, tal vez, como para no poner las cosas incorrectas. Exacto. Con ética y con integridad, o sea, con disciplina. Que si ustedes dicen, yo me equivoqué, aceptar que se equivocaron y pues empezar de nuevo o avisarle al asistente si es el caso, ¿verdad? Yo sé que el curso de analítica pues tiene esa fama, valga la redundancia, esa fama de que la gente son ogros y que todo el mundo le grita y la gente, pero, o sea, parte del proceso es aceptar eso, o sea, por más miedo que algo les pueda generar, créanme que es peor la impresión que ustedes le pueden dejar a alguien por hacer las cosas mal y no decir nada. Entonces, si puede que los regañen, puede que la regañada no sea tan mala. A mí personalmente no me gusta eso, ¿verdad? Estarle gritando a la gente porque eso hace que la gente implique a estos o caiga en estas faltas de ética. Y al fin y al cabo ustedes están aprendiendo y para eso van al laboratorio, para aprender. Entonces no teman equivocarse y no teman aceptar cuando se equivocan, porque ahí es donde nace la ética precisamente, o la actitud ética hacia el trabajo manual propiamente. Ok, entonces pues esas serían las formas de corregir esos errores brutos. Ahora, si se dieron, pues todo bien. Una forma de saber o de justificar cómo yo puedo arreglar la torta, o sea, cómo puedo yo descartar uno de esos datos anómalos con peso, o sea, con justificación, es precisamente aceptando que fue lo que hizo mal. Por ejemplo, ustedes estaban haciendo su réplica número 3, ya casi los van a sacar del laboratorio y no les da tiempo para hacer otra réplica. Por las cuestiones de la carrera, de que todos lo estaban haciendo rápido, pues se les regó parte de la disolución y ustedes decidieron continuar a ver cuánto volumen les consumía. Bueno, entonces ustedes anotan en la libreta. La réplica número tal tiene un error debido a que hubo salpicaduras a la hora de agitar y se perdió parte de la muestra. Bueno, ya eso da peso para que usted, claramente, eso es un error bruto. ¿Se podría descartar? En este caso específico, no, porque solamente tenían 3 réplicas. Si usted queda solo con 2,
esto es un análisis que estadísticamente no tiene validez, pero si usted hubiese tenido 4 réplicas, podía, mediante esa justificación que usted dio, aplicar prueba robusta para ver si efectivamente esta que está aquí se descarta y se queda con las otras 3. ¿Okay? Noten que siempre tiene que haber una razón de peso, o sea, tiene que haber una justificación que me diga, ah, ok, esto se ve afectado por un dato anómalo. No es que simplemente, ah, pues ese dato me gusta, vamos a aplicar una prueba para ver si se quita. No, eso no se vale, ¿verdad? Si no, todo sería bello y maravilloso. Eso no se vale. ¿Dudas de errores brutos o algo por el estilo? Sino para continuar con los otros. ¿Todo claro? Oh, claro, profe. Muy bien. Los otros tipos de errores, esos ya son más difíciles de controlar. ¿Ok? El que sigue, que está aquí en azul, se llama error aleatorio o indeterminado. Y ya su nombre, vean que les dice de que no tenemos la menor idea realmente de dónde sale a veces o cómo afecta realmente a la muestra. Y la verdad es que tampoco no nos interesa tanto. ¿Ok? El efecto que tienen estos famosos errores aleatorios o indeterminados es que hacen que los datos, cuando ustedes toman las réplicas, hacen las mediciones, se dispersen de forma más o menos simétrica en torno a un valor de tendencia central, donde tendencia central, ¿qué es? ¿Qué entienden ustedes por valor de tendencia central? Como un valor que digamos que está en el medio, Ajá. que están como en un grupo de datos, el punto medio. Que están más o menos ahí como en la mitad. Ok. Es como ¿Cuáles decir la son? mediana. Exacto. Eso les iba a preguntar. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central que ustedes conocen? Ya me dijeron mediana. ¿Ok? ¿Y la otra? Y promedio. El promedio o media, que también se le llama de esas formas. ¿Se acuerdan que la mediana se calcula ordenando todos los datos, todas las réplicas o todos los datos que ustedes tengan de un conjunto de forma ascendente o de forma descendente y el valor del centro, si la cantidad de datos es impar, es la mediana. Si ustedes tienen 5 datos, por ejemplo, el del centro es la mediana. ¿Qué pasa si ustedes tienen 6 datos? ¿Cómo calculo la mediana? Se hace un- Entre los dos en medio. El promedio de los dos del centro, exacto. Habría que agarrar los dos que quedan en el centro y sacar un promedio de ellos. Muy bien. Ahora, el promedio, todos ustedes han calculado promedios. La suma de todos los datos dividido entre el número de datos. ¿Ok? Así es como se calcula el promedio. ¿Cuál de las dos es mejor usar? Bueno, como vieron en el video que les puso Diego y Mariester, vieron que eso depende. En el caso de ustedes, su mejor amiga va a ser la mediana, por el hecho de que como ustedes tienen muy poquitas réplicas, cuando uno tiene muy poquitas réplicas, es muy posible que la presencia de un dato desviado me mueva la medida de tendencia central. Y en este caso, la mediana, nosotros decimos que es más robusta que el promedio. ¿Qué significa eso? Supongan que ustedes tienen un conjunto de datos, ¿verdad? 2, 2, 3, 4 y 16. ¿Ok? 2, 2, 4, 8, 16. ¿Cuánto es la mediana? 4, ¿verdad? De acuerdo con ese conjunto de datos que les di. Calculemos el promedio para esos datos que les acabo de dar. 2 y 2, 4 y 4, 8 y 8, 16 y 16, 32 dividido entre 5 son 6.4. ¿Ok? Noten la diferencia entre el promedio de esos datos, me da 6.4, mientras que la mediana me da 4. ¿Ok? ¿Cómo interpretarían ustedes esa diferencia? Con respecto a esto de que la mediana es más robusta que el promedio.
Tal vez se puede decir que la mediana no es afectada por valores que son como muy extremos. Bueno, en este caso, bueno, atípicos sería. Exactamente. Tal y como dice Nicole. Mejor no lo pude haber dicho. La mediana no se ve tan afectada por valores atípicos como sí se ve afectado el promedio. Vean que para que a mí el promedio se me corra, ya sea menos o más, solamente tiene que haber un dato atípico en alguno de los extremos. En cambio, la mediana, para que toda la mediana se corra, tiene que haber por lo menos el 50% de los datos desviados. ¿Okay? En el manual de laboratorio les hablan de un término ahí que se llama punto de quiebre, cuando se les habla del promedio y la mediana y qué tan robusto es. Es precisamente eso, que para el caso del promedio, con solo un dato que haya desviado, les jala todo el promedio. Mientras que la mediana no, necesita que más de la mitad de los datos pues estén desviados para poder jalar la mediana también. Entonces, por esa razón, como nosotros tenemos tan poquitos datos, la mediana es más robusta, se ve menos afectada por esos errores atípicos que al inicio de su proceso de aprendizaje en el laboratorio, pues van a ser comunes. Entonces, ahí están las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que puede ser la mediana o el promedio, pero para nosotros va a ser más bonito la mediana. Bueno, más útil. Ok, entonces, continuando con los errores aleatorios. En este gráfico que está aquí, esta es una famosa campana de Gauss, que lo que me dice es cómo se distribuyen los datos cuando siguen esta tendencia, ¿verdad? Vemos que hay una serie de datos cuya dispersión es mayor, cuya frecuencia es mayor en ese valor central, por eso es que establecemos ese valor como de tendencia central, porque la mayor cantidad de los datos, la frecuencia está más que todo en esos datos, y hay otros que se alejan de ese valor de tendencia central. Estos errores aleatorios lo que hace es que los datos haya una dispersión tanto positiva como negativa, o sea, hay valores que son un poquito más altos y otros un poquito más bajos que ese valor de tendencia central. Volviendo a nuestro ejemplo, 2, 2, 4, bueno, estos dos son más pequeñitos, aquí teníamos 8 y aquí 16, y pues estos son mayores, ¿verdad? Que el valor de tendencia central. Entonces, a eso nos referimos con esa dispersión de los datos. ¿Ok? La probabilidad de que esto ocurra, ya sea en forma positiva o en forma negativa, es básicamente la misma. Entonces, por eso decimos que la distribución que ellos adoptan es de una curva gaussiana. ¿Okay? Como les mencionan ahí, las curvas gaussianas tienen algunas propiedades, que ahí es donde entra la famosa media o el promedio, donde el promedio pues refleja precisamente cómo está ese valor del centro con ese tipo de distribución. Y hay un valor que nosotros vamos a asociar para poder medir qué tanto es esa dispersión hacia, ya sea para arriba o para abajo, que es lo que nosotros vamos a llamar desviación estándar. La desviación estándar se calcula a partir de esta fórmula que está aquí, es la raíz de la sumatoria de cada uno de los valores menos esa media, dividido entre, elevado al cuadrado, dividido entre el número de datos. ¿Okay? Así es como se calcula la desviación estándar. Ahora, esa desviación estándar que les estoy hablando es para una población. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes que son todo el grupo 2 de laboratorio, yo quisiera determinar un parámetro que es solamente del grupo 2. Yo no muestreo, los tomo a los 29 que son y ustedes van a hacer mi población. Mido lo que sea que tenga que medir, qué sé yo, estatura, entonces mido cuánto miden todos ustedes. Agarro todos esos datos, calculo mi promedio, calculo mi desviación estándar y como yo definí que ustedes iban a hacer mi población, esta es la ecuación que yo utilizo. Ahora, como ustedes saben, nosotros no trabajamos con poblaciones normalmente, sino que tenemos que hacer un muestreo, ¿verdad? O sea, tomar una porcioncita para poder hacer el análisis. Es como si yo agarro a los 29 de ustedes y empiezo al azar a decir ahí, Frederick, pase para acá Nicole, pase Claudia, pase Montserrat y pase, no sé, Perencejo, entonces pase para acá. Y esa es mi muestra, ¿verdad? Ya no estoy agarrando los 29, sino que estoy agarrando 6, 7, ¿ok? Noten que como eso se supone que es representativo de todo el grupo, esa muestra depende de la población. Por lo tanto, aquí
en el cálculo de la desviación estándar, para esa muestra aparece un factor aquí de -1 que se llama grado de libertad, es un grado de libertad menos. O sea, ya no depende solo de todos los individuos, sino que ya yo perdí información por haber hecho ese muestreo, ¿ok? De ahí es donde sale este -1. Hay un grado de libertad que se pierde, ¿ok? Entonces, por esa razón es que cuando yo quiero calcular la desviación estándar de una muestra, ya no de la población, yo divido aquí entre n-1 y ya no entre n. Bueno, y si se preguntan qué es n, n es la cantidad total de mediciones. Por ejemplo, si fuera de individuos, en el caso de ustedes serían 29. En el caso de calcular este tipo de desviación estándar sería 29 menos 1, 28. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Todo bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Para terminar, hoy no voy a poder empezar con errores sistemáticos y determinados, pero quisiera dejar por lo menos listo lo de errores aleatorios indeterminados. Si alguien tiene clase a las 3 y tiene que salir, no importa, yo subo la grabación para que puedan ver ahí los minutos, tal vez los 5 minutos más que tal vez me extienda. ¿Ok? Ahora, estos famosos errores aleatorios, como ya vimos que por su naturaleza se distribuyen ya sea de forma positiva o de forma negativa con la misma probabilidad, van a afectar un parámetro que se llama precisión. ¿Okay? Ya en la presentación que hicieron Diego y Maristel, vieron que esta precisión lo que determina es qué tanto concuerdan o qué tanto se parecen un conjunto de datos entre sí. ¿Okay? Entre más parecidos sean, mejor es la precisión. Entre más dispersos estén, peor es la precisión. ¿Okay? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos estimar esa precisión? O sea, darles un valor específico. Hay varias formas y son de las que vamos a continuar viendo el próximo martes, donde la principal o de donde se derivan muchas de ellas es la desviación estándar, o sea, esto que está aquí. De aquí salen otras desviaciones estándar, por ejemplo, la de la media, la desviación estándar, ahí se me olvidaron los nombres de las otras, pero bueno, ahí hay otras desviaciones estándar, la varianza también, el coeficiente de variación que se deriva de la desviación estándar de la media, y hay otras dos que para nosotros van a ser un poco más prácticas. Una de ellas es la dispersión de los datos, o sea, dato más grande menos dato más chiquitito, eso es una forma de medir precisión. Y la más importante para ustedes en el laboratorio, que va a ser el DRP, o desvío relativo en partes por mil, que es con lo que a ustedes les van a medir la precisión de su trabajo en el laboratorio. Creo que dentro de los documentos, dentro de los recursos, ahí está cómo calcular el DRP. Si no, yo les voy a subir entonces un documento de cómo se calcula, por aquello de que tengan alguna duda. ¿Okay? Y voy a llegar hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen alguna duda adicional. Por mi parte, todo bien, profe. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya vi que me solicitaron quedarme un poquito. Entonces, si no hay más dudas, porfa, de verdad, les pido, revisen los documentos que pusieron Diego y María Esther en la plataforma. Están muy bonitos, están muy comprensibles, para ver si podemos darle un poco más a esto. Yo me comprometo a hacerles la resolución de los ejercicios. Van a ocupar para hacer balanceo redox, porfa, pónganmelo en los comentarios. Suscríbanse a mi canal, dijo la influencer. Profe, yo le iba a decir, si usted no tenía alguna tabla de las cargas más comunes con algunos iones. Tipos, sí, es que no me recuerdo, creo que en química intensiva a nosotros nos habían dado una tabla, pero ya no la tenemos. No sé si usted tendrá alguna ahí. Tendría que buscarla. Puede que la tengan. Sí, las cargas más comunes que traen que pueda tener. Creo que nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Bueno, voy a buscarla, entonces cualquier cosa ahí se la subo. ¿Y qué más era? Bueno, ver si podemos avanzar con esto un poco más rápido. Bueno, voy a parar aquí la grabación.